Buenas tardes. Bueno, eh, lo primero que quisiera hacer en este momento es aclararte un error que cometí, o uno de los errores que cometí en el último video, cuando dije que bueno, que hice un poco de lío con el cálculo matemático, ¿no? Que a veces me apuraba a hacer el cálculo así un poco mientras estaba la charla, y era mucho más sencillo de lo que me parecía, como a veces, ¿no? Me parece que me olvido de, digamos, de cosas elementales, ¿no? Por ejemplo, cuando dije también que me dio vergüenza no acordarme bien a qué ciudad tenía que ir Jesús con los padres, y era que iban a Jerusalén, ¿no? Y yo dije, no sé si iban a Jerusalén o a Nazaret, porque a veces me confundía Belén con Nazaret, que era Nazaret es la ciudad donde se crió Jesús, y Belén es el lugar donde nació, ¿eh? Por casualidad, digamos. Pero, bueno, sí me di cuenta, ¿no? Que tengo que pensar más tranquilamente cuando hablo cuando doy las informaciones sobre algo del Evangelio, no pensar que, digamos, quizás preparar todo mejor, estar más seguro antes de hacer los comentarios. Y respecto de lo que decía de Polonia, de los números, por ejemplo, las hectáreas, de las cuales era dueña la Iglesia Católica y que tenía 400.000 hectáreas la Iglesia Católica en Polonia, y que el Estado le tomó, le extrajo 260.000 hectáreas de las 400.000 que tiene la Iglesia Católica. Y me pareció una enormidad que tenga 400.000 hectáreas, ¿viste? Porque también di el ejemplo de que en Argentina, que hay tierras buenas para la siembra, tengo entendido, en las llanuras que tiene, y bueno, hay tierras de mucha calidad que pueden costar $20.000 en la hectárea. No son todas, ¿no es cierto? Hay zonas donde vale mucho menos la hectárea, pero imagínate lo que sería eh, si fueran todas tierras de ese valor, $20.000 o $10.000 inclusive, es mucho dinero, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ese dinero no es para asustarnos, porque como volví a corroborar ahora que revisé los números, ¿no? Del dinero que recibe la Iglesia cada año y de la cantidad de años que está recibiendo dinero la Iglesia Católica del Estado, bueno, me parece darme cuenta que ya está totalmente pagado todo lo que el Estado por haber quitado a la Iglesia Católica, ¿sabes? Por lo demás, no siempre la Iglesia Católica lo que tiene lo consiguió. Lo digo porque, no por criticar a la Iglesia, digo para que lo pensemos los católicos. No todo lo que tiene la Iglesia lo consiguió de una limosna espontánea de los fieles, ¿no? Sino que los estados le habían dado muchos beneficios económicos, ¿eh? Y esa riqueza que tenía en el 1950 aproximadamente, bueno, también, así como muchos estados, no era todo que venía de los fieles. Había veces que el Estado le hacía inmensos regalos a la Iglesia, especialmente tierras muchas veces, ¿no? Por lo tanto, había que poner en la balanza las dos cosas, ¿no es cierto? El valor de la tierra y que la Iglesia Católica, ¿sabes? No tiene que pedir al Estado nada. Eso es algo que en el siglo XXI, el año 2025, ya tendríamos que saberlo. Lo digo modestamente para que todos en la Iglesia Católica tomemos conciencia de que como Iglesia no podemos pedirle nada al Estado. Y mucho menos después reclamarle al Estado que nos restituya algo que el mismo Estado nos había, que nos quita, y es algo que el mismo Estado a veces nos había dado, ¿sabes? Entonces, no aseguro nada con esto, ¿sabes? Pero fíjate, yo te doy un ejemplo para que me entiendas esto que te digo ahora. Uno de los miles de ejemplos de España, por ejemplo, ¿sabes? En España, miles de veces, la parroquia de un pueblo, de un barrio de la ciudad, o la basílica, o el obispo de tal diócesis, la otra,
le solicitaba al gobierno que le dé dinero para arreglar el templo, por ejemplo. Había muchísimas ocasiones en que muchísimos miles de dólares le daban, pero no, que no era un producto de una deuda, no era ningún resarcimiento, era simplemente porque el Estado se lo regalaba a la iglesia, ¿sabes? Y eso no está bien. Y un ejemplo de los últimos que he leído en un sitio que se llama Europa Laica, creo, ¿no? Que se ocupa de esto, de conseguir que las iglesias estén separadas del Estado, todas las religiones. Bueno, se trata de una localidad, Albacete, un pueblo español. Bueno, el alcalde de Albacete le concedió a la Iglesia Católica y creo que tuvo participación el Partido Popular también, que avalaba eso, ¿no? No sé, que gobernaban ellos en aquel entonces. En el año 2018. ¿Sabes? Me puedo equivocar en esto, no importa, fue el gobierno, porque los dos gobiernos, tanto socialista como popular, todos los gobiernos de una manera u otra beneficiaban a la Iglesia Católica, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a haber quejas lógicas de ciudadanos españoles que se rebelaban contra esa cesión que se le quería hacer a la Iglesia Católica, como casi se le hace por 75 años, de un predio en el cual querían construir una iglesia. No sé exactamente qué decía, pero algo así como una parroquia, podría haber sido una universidad o una escuela. El asunto es que la Iglesia Católica consiguió, que hizo gestiones, quizás no el obispo, y bueno, y se lo concedieron. Pero ¿qué ocurre? Que tal vez no tendrían que las autoridades eclesiásticas solicitar. Si querían un terreno, es muy simple, hay que hacerlo como siempre desde el minuto uno en la Iglesia Católica, comprarlo con el dinero de la Iglesia Católica, ¿entendés? Porque la Iglesia Católica tiene dinero, tiene que tenerlo, y bien suficiente. Se han construido escuelas que parecían como es, fortificaciones parecían, en el sentido de que tenían unas paredes inmensas y tenían una superficie que abarcaba casi una manzana, ¿no? O sea, 100 metros por 100 metros casi, en una ciudad. Vos habrás pasado una vez por una escuela católica que abarca media manzana, ¿no? En tu ciudad. Y eso se hizo, se puede hacer porque había grandes donantes en la Iglesia Católica. Y los hay y los van a ver, ¿entendés? Y mucho más cuando la Iglesia trabaja bien, ¿viste? Porque las obras que son conservadoras en el buen sentido, no fanáticas, bueno, pero digo, bien ortodoxas, que no transigen, no son, digamos, contestatarias con la doctrina católica, bueno, consiguen mucha ayuda a los fieles. El 100 por 1, podríamos decir, como dice el Evangelio, ¿sabes? Y bueno, pero por eso te digo, ¿qué te quiero significar con esto? Bueno, primero reconocer el error que cometí, cuando dije, por ejemplo, que era muchísima superficie, que podían caber 2 o 3 provincias. Ese fue un error mío garrafal, ¿no? Lo que pasa es que quizá, te voy a decir la verdad, me sentí un poquito influido por lo que ya he leído, ¿no? de otras situaciones que se dieron en la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Italia, Italia, el Papa llegó a gobernar una buena parte del territorio italiano, ya no una provincia, varias provincias, ¿viste? Muchas provincias del Estado italiano. Entonces, o también de grandes extensiones de tierra que podía aprovechar la tierra en algunos lugares. Bueno, pero por eso me equivoqué. Y en realidad, cuando acá decía en el artículo el Estado polaco y la Iglesia Católica, la fe en la financiación, bueno, pues decía, ¿no? Que bueno, simplemente me refiero entonces a este ejemplo que yo tomé en cuenta, y 400.000 hectáreas, que ¿sabes cuántos son 400.000 hectáreas, si no me equivoco? Porque ahora aprendí cómo se traduce hectáreas a kilómetros cuadrados, que parece una pavada, pero
Tenés que sacar una raíz cuadrada, simplemente, ¿no? Y bueno, son aproximadamente, si no me equivoco, 63 kilómetros por 63 kilómetros, ¿sabes? O sea, si es un cuadrado, ¿no? La superficie es 63 kilómetros por lado, ¿sabes? Algo así. Y entonces eso te suma, multiplicas 63 por 63 y te da 4.000 aproximadamente, ¿sabes? Y bueno, pues entonces es una buena extensión de tierra de todos modos, ¿no? Que por otra parte la iglesia no necesita tener 400.000 hectáreas y hacerlas producir para vivir de eso. Porque el sacerdote, cada sacerdote, el obispo, el cardenal, el mismo papa, no vive de negocios, ¿viste? No vive de alquiler de una propiedad que tiene, vive simplemente del trabajo que hace como apóstol. El alquiler de una propiedad puede ayudar, sí, para construir una escuela, para construir, pero no para pagarte el sueldo todos los meses, porque el sueldo tiene que estar relacionado, tiene que ser directamente proporcionado al trabajo del sacerdote, ¿no te parece? Por supuesto que hay un mínimo, sí, todos los sacerdotes pueden hacer un mínimo de trabajo y tienen derecho a un mínimo de salario, ¿sabes? Porque el que trabaja merece su salario, merece su alimento, merece su vestido, merece un lugar para vivir, que la iglesia le da al sacerdote, y se lo da para toda la vida, se compromete a mantenerlo durante toda la vida el sacerdote de la iglesia católica. Y entonces, bueno, si el sacerdote tiene el pago de alimentos, conviene que el sacerdote viva en la parroquia también. Si le dan el alimento, si le dan la bebida, si tiene para comprarse ropa, si tiene todos los servicios públicos pagos, si tiene la habitación, no tiene que preocuparse con muchos hogares por el pago de la luz, gas, teléfono, no tiene que preocuparse ni siquiera por preparar la comida, porque muchas veces le cocinan. Entonces es bueno y es bueno para el sacerdote, y necesita que tenga todo, digamos, preparado. Así él se dedica enteramente a su apostolado, ¿viste? Al estudio, a la celebración de los sacramentos, a la predicación, a la enseñanza. Porque esa es la tarea del sacerdote, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que después, durante mucho tiempo en la historia se ha desvirtuado la organización de una parroquia, el mismo obispado. En el sentido de que yo lo dije varias veces. Hay algunas cuestiones en la Iglesia Católica que hay que resolver y que tienen que ver con la manera como se administra la Iglesia Católica. No hay todavía un manual de administración que sea, digamos, de uso conveniente para todas las parroquias del mundo, que tenga un carácter universal, en el sentido que pueda funcionar como manual en cualquier lugar del mundo, porque es parecido todo, y que se lo practique lo que dice el manual, ¿sí? Y en ningún manual puede figurar que vos tenés que ir a pedirle al alcalde que te arregle el templo. No figura, no puede figurar. O que el Estado te pague un salario de los sacerdotes de tal o cual región, no puede figurar eso. Ni siquiera si hay una deuda con un Estado, la parroquia tiene que financiarse de la misma manera. ¿No es cierto? Que el Estado te pague todo. Y entonces, ¿qué significa? Que bueno, que la vida del sacerdote necesariamente se puede relajar la disciplina del sacerdote, ¿me entendés? La contracción al trabajo, al estudio. Esto me da vergüenza decirlo, pero a veces puede suceder. Ha sucedido en Argentina en la época de la colonia, hablaba de sacerdotes criollos que eran un poquito haraganes. Pero claro, porque además el Estado le daba había una partida de dinero para la Iglesia Católica todos los meses, y bueno, es como que el sacerdote vivía un sueldo grande o pequeño que le daba el Estado, y entonces se burocratizaba, ¿no? Y digamos, se volvía un poquito laxa la vida del sacerdote. Por supuesto que en Argentina tenemos sacerdotes extraordinarios, también. No, ahora ya pasó la época de la colonia. Lo que te quiero decir es simplemente que
En Argentina tenemos, y yo creo que inclusive a, puedo sentirme seguro de que de algunos lugares de Argentina van a salir misioneros para el mundo, buenos misioneros, ¿sabes? Pero claro, no con dinero del Estado, ¿viste? No. Va a ser cuando los sacerdotes vivan simplemente de su apostolado, ¿no? ¿Sabes? Porque no. Ese es el gran drama de la Iglesia Católica. Entonces, uno de los dramas de la Iglesia Católica es que el Estado le financia lo que tiene que pagar la Iglesia. Otro drama es el hecho de que los salarios de los sacerdotes no están organizados, no están pensados para que sea la comunidad cristiana de cada parroquia la que le pague al sacerdote, la que le retribuya con un estipendio mensual, por no decir el salario, ¿no es cierto? Queda mejor con un sacerdote, un estipendio mensual y que los laicos se ocupen de todo, el cura, de su alimentación, inclusive de pagarle un servicio médico, de pagarle unos pesos para una posible pensión que tenga que recibir por una cuestión de discapacidad o de vejez, ¿entendés? Todo tiene que estar cubierto en la Iglesia Católica y todo se puede cubrir de manera perfectísima, sin necesidad de acudir al Estado, como está, por ejemplo, en España el Estado digamos, acepta que todos los sacerdotes aporten como si fueran, digamos, autónomos, es decir, gente que trabaja por su cuenta y hace un aporte para la jubilación y un día se jubila. Pero ni tiene que hacer el aporte el sacerdote, ni tiene que recibir dinero de la pensión después que resulta de sus aportes. Porque el sacerdote, si vive del Estado, entonces va a ser difícil que pueda vivir, digamos, y no vive de la comunidad hasta el último minuto de su vida, entonces va a ser difícil que tenga una entrega total, ¿entendés? Y podría corromperse también, como se han corrompido algunos sacerdotes, muchos se han corrompido. Bueno, pero ya te digo, la Iglesia Católica tiene todo perfecto, tiene todo solucionado si se lo propone. Se puede organizar puede tener una administración perfecta, ¿sabes? Que los fieles aporten semanalmente o mensualmente lo que puedan, que se casen en esa parroquia o en otra parroquia al que le gusta, que se bauticen al que bautizan, sino que nunca le pidan un peso por nada. Pero ¿qué pasa? Que acá, por ejemplo, en Polonia, cuando vos lees, buscás en muchos lugares, te dicen en muchos lugares, digo, de internet, cómo vivía el sacerdote, Polonia y en muchos países. Bueno, el sacerdote vive del monumento que le da del dinero que le da la parroquia, o le paga al Estado tanto dinero, o hay un fondo del Estado del cual le pagan, o el mismo, o no sé si la curia, ¿no? El obispado le da dinero. Y están los derechos de Stola, que están mal llamados así, el derecho que creímos que tiene el sacerdote por el hecho de que bautiza, que casa, que celebra la misa, entonces puede cobrar una intención de por la misa y puede pedir y puede recibir un dinero por un casamiento que celebra o por un bautismo, entonces, y por otros servicios, hasta por bendiciones reciben dinero en algún país, no sé si es Estados Unidos o alguna parroquia, tantos dólares por bendecir un automóvil o por bendecir la casa, y está todo tarifado, y eso es un escándalo, ¿sabes? Entonces, por eso yo te digo, ¿por qué te digo todo esto? Porque después de todo esto quiero llegar a decirte, esto me sirve como argumento para decirle a los polacos, si escucha alguno, a los países que ya tienen impuesto eclesiástico, bueno, que el impuesto eclesiástico es algo que desordena toda la vida parroquial, desordena la vida de la iglesia y concentra todo el dinero de los fieles en los obispos o en los obispados y después se reparten, ¿no es cierto? Pero no es la manera de repartir el dinero, no es la manera de administrar la Iglesia Católica a nivel de parroquia, de obispado, de Vaticano inclusive, porque todo se trastoca, ¿entendés? De esa manera. Hay una manera ordenada y perfecta de hacer todo. De manera que la iglesia, la parroquia sea completamente autónoma, que pueda pagar todo lo que tiene que pagar, ¿entendés? Arreglar los arreglos que tiene que hacer, pagar el estipendio sacerdote y crecer.
Y esa parroquia puede fundar otra parroquia en el barrio también, ¿sabes? Pero todo depende de que tomemos conciencia de que hay que dar todo gratis. Como lo hizo Jesús en el y lo hicieron los cristianos en el primer siglo de la iglesia, y la iglesia creció como un cohete a la luna, ¿entendés? La iglesia. Nunca más creció la iglesia como los 2 primeros siglos, ¿viste? En un siglo ya estaba en todo el mundo la iglesia católica, había parroquias por todos lados, obispados, es increíble cómo se desarrolló la iglesia católica sin necesidad tanto de concentrar el dinero de los fieles en el obispado. No, todo el mundo se mantenía, ¿no? El clero se mantenía con lo que le daban los fieles y se mantenían bien y trabajaban y producían y vivían la alegría cristiana mejor que ahora, ¿no es cierto? Los primeros cristianos. Pero entonces, porque claro, ¿qué pasa? ¿Por qué te explico esto también? Bueno, justamente como te decía, te mencioné el impuesto eclesiástico. En Polonia quieren implementar el impuesto eclesiástico ahora. Algunos quieren. Están pensando, porque están cansados, ¿no?, de dar tantas ayudas a la Iglesia Católica. El Estado dice, tiene tantas necesidades y dedican millones y millones y millones de zlotys, la moneda polaca, por un motivo, por el otro, por aquel, por el cual. No, es insólito eso. No, si le quieren hacer bien a la Iglesia Católica, no le den nada. Esa es la mejor manera de ayudar a la Iglesia Católica. La mejor manera. Entonces, ¿por qué hay que reemplazar todos estos beneficios por el impuesto eclesiástico? Que por lo demás, hay países que que cobran el impuesto eclesiástico y al mismo tiempo tienen millones de beneficios también. Entonces, es peor que peor el asunto, ¿no? Ahora, no se trata ni de que tenga beneficios y tenga el beneficio de que no tenga beneficios, como están teniendo ahora en Polonia, y que tengan el impuesto eclesiástico, ni siquiera que tengan el impuesto eclesiástico, que no tengan nada. El Estado que no se involucre en recolectar dinero para la Iglesia Católica. Que no se involucre, claro, porque... Pero ¿sabes qué ocurre? Yo sé que me podría estar escuchando un obispo, un cardenal, y que les puede irritar a unos escuchar lo que digo. Y yo comprendo que no me comprendan. Lo que no comprendería es que no se esfuercen por comprender también, me parece, ¿sabes? Porque está clarísimo en el Evangelio. Yo quisiera pedir humildemente a la Iglesia Católica, que lo he hablado ya con los sacerdotes, pero a veces no parece como que no entienden, pero que no entienden al mismo tiempo, ¿sabes? Entienden, pero como que quizás no te dicen, sí, es verdad, dejamos los subsidios, dejamos todo. Porque están esperando, como ya algunos me parece que lo hicieron saber, no necesariamente los sacerdotes y los clérigos, todos los clérigos, sino que la Iglesia Católica que está esperando que sea el Estado el que suspenda todo eso. Porque esto es una bola de nieve, ¿no?, que se fue incrementando y ahora ya se produjo una estructura que si no es sencillo, bueno, pues igual habrá que tomarse el tiempo para desarmar toda esta estructura que se armó con dinero del Estado. Porque ¿no te parece que la Iglesia Católica en España, en Italia, en Alemania, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, América Latina, ¿no te parece que la Iglesia Católica es como una empresa que cada vez tiene menos ganancia, como que que está perdiendo patrimonio, que está dejando de tener, las propiedades que tenía? ¿Sabías que en Alemania están planeando vender, escuché, ¿no?, y vos habéis escuchado también, entre las iglesias católicas y protestantes, entre la iglesia católica y las protestantes, están planeando desprenderse de 40.000 propiedades, ¿sabes? Templos y monasterios y conventos, todo. 40.000. Pero digo, no vamos a detenernos a pensar un solo día por lo menos en que no tenemos que esperar que la iglesia, como dicen algunos que están profetizando, que la iglesia se va a convertir en un pequeño grupo de personas, ¿no?, muy pequeños, fieles, que cumplen bien todo, que digamos, que son los que viven la fe verdadera como se debe vivir. No es cuestión de... Entonces,
seguir nosotros, hacernos una especie de, ¿cómo diría? Hacernos una especie de monasterio imaginario, ¿no? En el cual están todos, yo quisiera estar en ese grupito, porque pienso que, no sé, que trato de entender cómo es la Iglesia Católica. Estoy un poco, en cierta manera, consagrado a el estudio y la predicación modestamente, ¿no? Que ahora puedo hacer por este medio de YouTube, la predicación de que la Iglesia Católica tiene que hacer reformas, ¿entendés? Y no tenemos que, entonces en ese monasterio, juntarnos cada tantas horas a rezar o vamos a la misa y después vamos a nuestras actividades y nada más. Tenemos que detener esta vorágine, digamos, de involución en la Iglesia Católica. Esta vorágine de desmoronamiento parecería, ¿no? Que estamos nosotros mismos produciendo. Entonces, si tomamos conciencia de que podemos cambiar esa tendencia, ¿no? De que hay que vender siempre templos, pero por eso yo te insistía en cómo se debe administrar una parroquia, en cómo debe estar legislada la Iglesia Católica, en todo lo referente a la vida parroquial. Fíjate vos, por ejemplo, un continente, que también podrías verlo en América Latina, en Norteamérica, en otros continentes. Pero fíjate en Europa. Tomá internet, ¿sí? Buscá parroquias católicas en la ciudad que vos quieras. Varsovia, Roma, Berlín, Madrid, Ámsterdam. Y fíjate, primero si tienen página de internet, capaz que no tienen, muchas no tienen, lo cual es fundamental, tienen que tener una página de internet las parroquias católicas. Es básico, pero no la tienen. Y las que tienen esa página, fíjate en el horario de atención, hay parroquias que tienen poquitas horas de atención al día, abierta, digo, la parroquia. Si la parroquia no está abierta, no puede tener vida. Entonces, pero porque el derecho canónico no menciona en ningún lugar que la parroquia tiene que estar abierta todo el día, ¿sabes? O te sugiere, sí, que durante el día podría abrirse al público, ¿no? Pero por ejemplo, en lugar dice, durante la misa, ¿cómo es? Fuera del tiempo de la misa, la parroquia puede estar abierta, ¿sí? Para los fieles, para la visita al Santísimo, no lo dice exactamente así, pero lo dice claramente. La parroquia debería decir para mí, un ejemplo te digo, desde la mañana, desde el amanecer, o sea, ponele 7 de la mañana, como mínimo, hasta mínimamente a la noche, que no es tarde, no es tan tarde, 9 o 10 de la noche, como mínimo, porque la gente necesita ir a la parroquia, al templo, y tendría que haber templos abiertos a las 24 horas, ¿sabes? Me parece a mí, como el mismo Papa Francisco creo que lo había dicho. Pero bien, entonces te das cuenta, hay muchos cambios que hacer. El sagrario tiene que estar en el centro del templo, no escondido en algunos lugares a la izquierda o a la derecha, en una pieza contigua. No, tiene que estar en el centro del presbiterio. Entrás, mirás adelante y el centro del presbiterio, que es lo que la pared que está en el fondo, y el piso, ¿no? Es el lugar del ámbito donde se celebra la misa, etc. Bueno, ahí tiene que estar el sagrario, con una lucecita, todo bien trabajado, ¿no? Bien cuidado, con mucho esmero, ¿no? Pero digamos, hay muchas más cosas. La parroquia convendría, me parece a mí, que a veces que no esté abierta, llena de luz, ¿no es cierto? Con algunos templos que está lindo en algún sentido, pero que no tengan las puertas abiertas, supongamos, están abiertas todo el día. Que las puertas
se puedan abrir cuando vos quieras abrirla y que se puedan cerrar bien cuando estás rezando durante el día, porque hay mucho tráfico, mucho tránsito en las calles, y entonces si están cerradas es mejor, hay más silencio. Y si tienen ventanales con muchos vidrios y mucha luz, no favorece tanto, ¿viste? Que haya luz, pero no tanta, ¿sabes? Es decir, fíjate, los templos judíos, por ejemplo, no te digo que tengamos que ser como los judíos, pero en los templos judíos no tienen tantos ventanales, está siempre todo muchas veces están alfombrados, y tienen como una especie de butacas, que no te digo que sea exactamente así, pero vos ves que hay un ambiente de silencio, de piedad. Yo una sola vez entré, voy a ver si alguna vez visito un templo, si puedo, porque, no sé, por el hecho de que siempre en otras religiones protestantes, la religión judía, hay algo quizás que podés como católico tomar como ejemplo, ¿viste? O mucho quizás en algún aspecto. Pero por eso te quiero decir que tenés que cambiar en la Iglesia Católica el tema de los sacramentos. Se tiene que acabar esto que en el mismo derecho canónico está establecido que se tienen que establecer las tarifas por los sacramentos y las bendiciones, mejor dicho, y los sacramentales, y la bendición es un sacramental. Así que te quiero por eso significar, te quiero decir que el Estado no tiene que pensar que a la Iglesia Católica le va a ir mal si no le da dinero. A la Iglesia Católica se le va mal porque no tiene una buena administración, porque no tiene una buena, digamos, reglamentación interna para la parroquia y en general, porque no está bien reglamentado cómo se debe determinar el salario de los sacerdotes, ¿entendés? No está bien reglamentado. ¿Cuál es la, digamos, el modo vivendi, por ejemplo? Pero no en sentido despectivo, ¿Cuál fue la costumbre cuál es la costumbre que tenemos actualmente en muchos lugares del mundo? Que por lo demás el mismo derecho canónico dice que tiene que haber en toda la diócesis una institución que recoja los bienes de todos los fieles, ¿no? Para después, para cumplir con lo que dice el artículo 280 y pico, donde se establece, se habla del salario de los sacerdotes, ¿no? Bueno, pero ¿te das cuenta? Entonces es que se desvirtúa el tema del pago de salarios. Entonces te dije la administración, manual de administración. ¿Por qué te dije administración también? Porque no está reglamentado bien cómo se va a administrar la parroquia. Tiene que haber un consejo de asuntos económicos. Está perfecto, sí, lo dice el derecho canónico. Pero podría decir algo más, ¿viste? Que tendría que estar, que si no está el derecho, el Consejo de Asuntos Económicos, cualquier laico puede ir al obispado y decir, señores, acá no está implementado el Consejo de Asuntos Económicos, como sucede en algunos lugares, o bien como tiene que estar. Y entonces tienen que nombrar algunos laicos como miembros del Consejo de Asuntos Económicos, de manera tal que haya laicos que participen de la administración de la parroquia, y que no sea como muchas veces sucede que el sacerdote hace todo, o los 2 o 3 sacerdotes que están en la parroquia hacen todo, ¿no? En la parroquia, o hacen la mayoría de las cosas relacionadas con la administración, la contabilidad. Y bueno, y la gente no sabe ni cuánto gana el sacerdote, cuánto se recaudó, qué se hizo con lo recaudado. Muchas veces no sabemos, en el año 2025. Entonces es bueno que haya esa transparencia en las parroquias, basílicas, catedrales, para que bueno, que todo vaya mejor en las parroquias, ¿no es cierto? Entonces la administración que se haga mucho mejor, tiene que haber alguien que se ocupe de la página de internet de la parroquia. ¿Cuántos jovencitos lo harían con entusiasmo y lo harían muy bien? En Estados Unidos lo hacen muchas parroquias, no todas, ¿viste? Hay muchas que quizás no tienen, pero el hecho de publicar un boletín, inclusive decían lo recaudado el último fin de semana, o sea, eso está muy bueno. Y sería bueno que todas las parroquias haya una especie de norma universal, ¿no? Que todas las parroquias tengan un boletín, Si se puede, que lo tengan. Y pueden todas, más humilde, menos humilde, pero lo pueden tener. Que todas las parroquias tengan un consejo de asuntos económicos que se ocupe
junto con otros fieles de la parroquia importantes, ¿no? De determinar también con el sacerdote el salario que se va a pagar al sacerdote, el estipendio, ¿comprendés? Y se tiene en cuenta todo, ¿no es cierto? El trabajo, la disponibilidad de dinero, entonces se puede llegar a una síntesis perfecta, ¿sabes? Y la parroquia de esa manera va a crecer, porque todos se van a sentir más animados a trabajar. Otro tema en la parroquia, ¿qué pasa con los niños y los jóvenes? No hay niños y jóvenes en las parroquias, ¿sabes? Que yo sepa, no hay. Los únicos que van son los chicos que se preparan para catecismo durante 2 años, que se paran, y la primera comunión, ¿no? Y toman la primera comunión. Y se van después 2 años más para el sacramento de la confirmación. ¿Y qué pasa? 4 años la mayoría no saben nada, después salen de la confirmación, todo muy lindo, la fiestita quizás, pero de aprendizaje, de piedad religiosa, parece que no hay mucho. Entonces, a ver, ¿te das cuenta? Hay un potencial enorme en la parroquia, en la Iglesia Católica, en todo porque hay un potencial enorme en las personas que van a la parroquia. Grandes, niños, jóvenes, adultos mayores, ¿no? Como decimos ahora. Pero tiene que haber, como te digo, porque inclusive, fíjate, cuando está mejor todo administrado y mejor reglamentado, va a aumentar la calidad humana, vamos nosotros mismos a aumentar nuestra calidad humana, vamos a dar más de lo que nosotros pensábamos que podíamos dar, ¿sabes? Y los muchachos que tienen interés en ser líderes, en ser apóstoles, y bueno, van a ver que la parroquia es un lugar que los encandila, en el sentido en el sentido bueno, ¿no? Que van a ver que la parroquia es un lugar donde ellos pueden desarrollar su potencialidad de líderes, de apóstoles, de sacerdotes, religiosos, buenos padres de familia, ¿sí? Políticos. Entonces, si la parroquia es un lugar de formación, es un lugar de convocación, de convocar, no de, digamos, no invitar a nadie, como pasa muchas veces. Entonces la parroquia se va a cobrar vida, la parroquia necesita mucha vida que ahora no tiene. En Europa, fíjate, preguntá si tienen vida las parroquias. Si ni siquiera algunas te abren 4 horas por día o menos, ¿entendés? Para la celebración de la misa. Porque claro, está estructurada la vida del sacerdote de tal manera que el salario no le viene de la comunidad, le viene o del obispado, o de un impuesto eclesiástico, como puede ser en España, ¿sí? Como es en Alemania, como es en Italia. Entonces el sacerdote, ¿qué aliciente tiene para hacer apostolado? Si tiene todo solucionado, tiene la casa, tiene la comida, tiene un buen salario y además hasta puede pedir plata por los sacramentos, ¿no? Que lo tendría que pedir. Es decir, yo te estoy hablando de conocer la experiencia concreta de la parroquia, ¿sabes? Pero después de haber leído lo que leí, escuchado lo que escuché, pienso que puedo decir, que puedo asegurar, que puedo decir sin temor a equivocarme, que la parroquia necesita una mejor administración, una administración que todavía, después de mucho tiempo en la Iglesia Católica, no está reglamentada, y una organización interna que le falta mejorar la organización, la reglamentación de esa organización, ¿entendés? Entonces, el problema de la Iglesia Católica no es el dinero, es cómo se debe administrar, cómo se debe organizar, cómo debe entenderse el salario del sacerdote, porque, ¿entendés? Si tiene, del Estado tiene, que le pagan la jubilación a los 65 años hasta que se muera. Si antes ya el mismo Estado en algún lugar le hace el aporte, o lo sé, o lo hacen los sacerdotes, pero digamos, el salario, suponete que en muchos lugares se lo da el gobierno y de hecho se lo dan el obispado. O por lo menos, te voy a decir, en Estados Unidos lo que sucede es que no es que el Estado, el obispado le paga el salario, pero el obispado publica anualmente, ¿no? Un folleto, que es un escrito, digamos, no un folleto turístico, no, un pequeño escrito, ¿no? De varias páginas, en el cual se indica a todos los fieles de la diócesis cuáles son los beneficios que hay que darle al sacerdote, ¿sabes?
y cómo tiene que ser el salario. Hay que dar el salario, que hay que pagarle la obra social, que tiene que tener la medicina cubierta, que tiene que tener, hacer el aporte por alguna jubilación, que tiene que tener su teléfono celular, su computadora, que tiene que tener vacaciones tantos días, que tiene que recibir tal salario. Y hay veces que te ponen un esquema de cuántos salarios tiene que recibir cada año, ¿no? Por ejemplo, le van sumando $100 cada año, no sé, o 100, un poco más, un poco menos, y de modo que tal que a los 10, 20 años ya tiene un salario mucho mejor que al principio, siendo que al principio también era muy bueno, según lo que yo leí en muchos lugares. Entonces, yo a veces para buscar en internet, ¿no? Cómo es que una diócesis establecía, ¿no? El obispo, cuál era la atención que debía darse al sacerdote, ¿no? Como sacerdote y económica. Toda esa información la ponían en un folleto, como te digo, que se busca en internet. No lo buscas en la página, por ejemplo, Arquidiócesis de Filadelfia, no. Buscas Compensation for Priests, compensación para sacerdotes. Compensation for Priests. Y bueno, y entonces te aparece, ponerle diócesis de Dallas, no sé, ¿entendés? Diócesis de Nueva York. Y entonces te aparece, muchas veces, quizás no lo consigues, pero muchas veces sí, te aparece y vas a ver que hay infinidad de beneficios. Pero que antes no existía eso. Hasta hace unas cuantas décadas no había nada de todo esto, compensation for priests. El párroco le pagaba al sacerdote como podía y el padre vivía de lo que le daba la parroquia, ¿entendés? La parroquia misma. Y había muchísimo más cantidad de sacerdotes que ahora, más monjas. Pero era, no sé, 6 veces más monjas podría haber en aquella época, en el 50, por ejemplo, en la década del 50. ¿Sabes? Teniendo en cuenta la población, ¿no? Los cambios de población y todo. Había muchísimas más monjas, muchísimo más sacerdotes, muchísima más vida espiritual, muchísimo. La gente se casaba por la iglesia, la gente se confesaba mucho, ¿sabes? Iba todo de maravilla, en cierta manera. Por supuesto que el germen de la contaminación espiritual, ¿no? Que porque vino el Vaticano II, según algunos, o que antes del Vaticano II, eso está siempre está el acecho, ¿no? El mal para meterse en todos lados. Pero por eso te digo, si vos tenés una buena administración, es como una buena reglamentación, ¿sí? Y estableces todo bien en un manual de la parroquia, supongamos, ¿sí? Y se entiende todo, y ya no existe impuesto eclesiástico, no existe esto que el obispo determina lo que hay que pagar en cada parroquia. Cuando la parroquia tenga la autonomía que debe tener, bueno, vos tenés blindada la parroquia contra los males que la pueden atacar, ¿entendés? Ya no va a necesitar o digamos, ya ni van a pensar en decirle al alcalde que le arregle el techo de la parroquia que se rompió, porque va a estar todo perfectamente pensado, porque vas a tener gente en la parroquia, vas a tener el capital humano que es el más grande que puedes tener, y si tenés niños, tenés un semillero del cual pueden salir sacerdotes, obispos, cardenales, papas, ¿entendés? Bueno, y también tenés, para redondearte un poquito todo lo que le falta a la Iglesia Católica, me gustaría decirte que está el tema de la educación. El tema de la educación es un tema en sí mismo en la Iglesia Católica. Vos solucionás el tema de educación también y ya, si a todo lo que yo digo en la parroquia, le agregás el tema de poner la educación en su justo lugar, ¿no es cierto? En su justo, digamos, en su justa interpretación, ¿no es cierto? Y le das una, ¿cómo te diría?
le das a los jóvenes, vos le das, vamos a ver, cambiás el concepto de educación que tenemos ahora, ¿sí?, por uno muchísimo más exigente, muchísimo más formador, muchísimo más dinamizador, ¿no?, de todas las energías potenciales que tenemos. Bueno, entonces si vos sacás todo eso de bueno que hay en los niños y en los jóvenes, esa potencialidad inmensa, ¿no?, de ser grandes santos, de ser grandes políticos, grandes economistas, grandes médicos, ingenieros, docentes. Imagínate vos, qué increíble, ¿no? Vos pensás que es bueno descubrir petróleo en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y tener petróleo en un país, bueno, mientras el petróleo sea digamos, necesario, ¿no? Y no lo sea reemplazado por otra energía, pero te quiero decir que la potencialidad que tiene el hombre es mucho más que la potencialidad que tiene la tierra misma, ¿no?, que tenemos que extraerla y aprovecharla toda. No, pensar en el hombre, en la potencialidad de los hombres, de los niños, de los jóvenes, ¿sabes? Y hacer de cada niño, de cada joven una persona cabal, un cristiano honesto, íntegro. Pero claro, viste, a veces algunos clérigos es como que están acostumbrados a un statu quo en el cual todo eso les parece un poco de, no sé, hasta puede ser chino básico, puede parecerle. Y a mí no me gustaría que suceda, ¿no?, que como pasó en la época del Papa Francisco, que algunos sacerdotes que eran muy fieles los perseguían, que es lo que llamaban la cancelación, los cancelaban, ¿entendés? O sea, estamos en una época que parecía que podía pasar algo parecido en la época del arrianismo, que los que creían, o mejor dicho, los que no creían en el arrianismo, eran perseguidos. Había obispos que eran desterrados de su país, más de una vez, porque estaban en contra del arrianismo, que era una herejía vigente, ¿no? Y por muchos motivos más, ¿no es cierto? Los perseguían. Pero podemos ser una iglesia que tenga un prestigio de más de 10 puntos, ¿entendés? Porque no hay ningún potencial en el mundo mayor, me parece a mí, que el que tenemos como cristianos, todos los habitantes del mundo, no solamente los católicos, cualquier nacionalidad. Vos agarrás un hombre o una mujer de cualquier nacionalidad y tiene una potencialidad para ser un santo que increíble puede tener. Entonces no se trata de que nosotros dejemos que todo esto se reduzca, se vaya reduciendo la iglesia, que se vendan templos, que todo se desmorone, y nosotros esperando que un día venga un angelito, ¿no?, y nos venga, o muchos angelitos, se arreglen todo, nos ayuden a trabajar y a reparar todo. Tenemos que predicar, tenemos que hablar, no podemos callar. Catarina de Siena dijo, Santa Catarina, gritad en 100 lenguas. Gritad en 100 lenguas, porque no hablamos, el mundo está podrido, algo así decía, ¿no? Acá tengo un artículo en el cual el ministro ahora, Donald Tusk, decía en 2012, hace 13 años, en aquella época el primer ministro Donald Tusk
aseguró que la liquidación del fondo de la Iglesia, que ya querían liquidarlo, no constituye un intento de perjudicar financiera ni políticamente a la Iglesia Católica. En su opinión, dice el artículo, los fieles deberían administrar sus propios fondos en beneficio de una iglesia en particular, no de todos los contribuyentes. Es un buen argumento, fíjate. Los fieles deberían administrar con sus propios fondos a su iglesia, porque está refiriendo también a otras religiones, porque el Estado polaco también financia a otras religiones, igual que Italia, que financia a otras religiones también con el impuesto eclesiástico, lo cual es un desbarajuste, un desorden impresionante, ¿sabes? Es increíble el desorden que al Estado mismo lo perjudica al Estado italiano, se perjudica al Estado español con el impuesto eclesiástico, y al Estado alemán, bueno, muchísimo también. Con sus propios fondos, no con los fondos de todos los contribuyentes de impuestos, lo cual es absolutamente lógico, ¿no te parece? Ahora, no se trata también, como te dije, de querer reemplazar todo esto, todos los beneficios, por un impuesto eclesiástico, que sería continuar con el mismo desorden, sería continuar. Hay que terminar totalmente con los beneficios de la Iglesia Católica, ¿sabes? Ni siquiera el beneficio administrativo que le da el Estado de recoger el dinero o de, digamos, de descontar el dinero de impuestos, ¿no? A todos los que voluntariamente quieren aceptar que les descuenten los católicos, y que todo ese dinero después vaya a los obispos, que los obispos quizás lo reparten a las diócesis, y las diócesis a las parroquias, pero no tiene ningún sentido, ¿sabes? Ahora, pero preguntame por qué la Iglesia Católica siempre, los estados siempre quieren ayudar a la Iglesia de alguna manera. Si le quitan un beneficio, le dan otro. En España, por ejemplo, el impuesto eclesiástico, uno de los argumentos que dieron antes de implementarlo, ¿no? el hecho de que les cuenten el 7% o algo así de lo que pagan de impuestos los españoles, y va a toda la Iglesia Católica, son varios cientos de millones de dólares por año. Bien. Preguntame entonces, ¿por qué a veces siempre quieren darle alguna ayuda, siempre quiere haber alguna colaboración? ¿Por qué no se entiende que esa separación tiene que ser perfecta? No, que bueno, no tiene que haber, estamos separados, Iglesia y Estado. Pero, viste, en este caso, la educación, como participan los dos, el Estado tiene escuela, la Iglesia tiene escuela. No porque pasa lo que pasa, ¿entendés? Pasa el desastre y la desgracia que está pasando con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no hay ninguna fecundidad, parece, en ningún aspecto de muchos aspectos de la vida católica. ¿Comprendés? Como te dije muchas veces, una sola escuela que te dé una buena formación intensa, mañana y tarde, ¿no? A los chicos de primaria, secundaria, y también después la universidad, ¿no? Pero hablemos de las primarias y secundarias primero. Si hubiera escuelas primaria y secundaria que podrían ser también pupilos, ¿no? O sea, con internado, que estén toda la semana los chicos adentro. Pero podría ser, digo, no que todas, Bueno, escuelas que te den una formación, pero al estilo de un seminario, para formar sacerdotes. Así como había liceos militares, donde se formaban los chicos, hacían una secundaria en un liceo militar, como si estuvieran preparándose para ser militares, pero a los 5 años te daban el título de teniente de reserva o algo así, ¿no es cierto? Pero no era que necesariamente tenía que ser militar, podía después elegir carreras. Y bueno, la instrucción militar o la disciplina militar también estaba buena, ¿no? En Argentina tuvimos escuelas así, y me parece que los chicos lo podían valorar mucho eso. Por supuesto, siempre y cuando los que están a cargo de las escuelas sean gente responsable, ¿viste? Católicos de verdad, íntegros. Y entonces todo marcha de maravilla. Pero por eso te digo, una buena carga de educación teológica para los chicos, adaptada a su edad, que lo entienden perfectamente, y contigo teológica te digo, explicarles el Evangelio, contarles las parábolas, pero no contarlas como en la escuela de catecismo, ¿no? Para la primera comunión, que a veces son chiquitas jóvenes que no tienen ninguna formación buena teológica. No, gente que le explique las parábolas de Jesús, pero bien, ¿no es cierto? Como que
como ellos mismos quisieran que se los expliquen como adultos, porque los chicos, digamos, entienden como un adulto cuando vos le explicás, se lo adaptás a la edad. Y imagínate qué increíble poder que tiene un buen profesor, un buen maestro, y mucho más una escuela, el chico está sumergido en una escuela que toma en serio la formación religiosa. Qué poder de extraer toda esa potencialidad de virtudes, de consagración, de vida honesta, de vida de una vida pura, de una vida íntegra, y que después ese chico, cualquier cosa que haga en la vida es maravilloso el pibe. ¿Sí? Pero fíjate, por eso te digo, no te contesté la pregunta. Si vos me preguntás por qué siempre parece que hay algo que le quieren dar a la iglesia, te voy a leer un párrafo de la encíclica Immortale Dei, que se refiere a la iglesia católica en relación con los estados, algo así, ¿viste? Así como el Papa Pío XI, en la encíclica Divini Ilius Magistri de 1929, estableció de alguna manera, ¿no? Porque le pareció que era importante decirlo. Bueno, acá dice Immortale Dei, la Constitución Cristiana del Estado. Ahora tenemos un párrafo. Bueno, así como Pío XI cometió el error, según mi parecer, al decir que los papás de los niños que van a la escuela tienen derecho a exigir que el Estado, a pedir al Estado que le dé ayuda económica para que el Estado le pague la escuela que ellos quieren para sus hijos, ¿no? Según sus convicciones, que lo dejo así con esa palabra, pero no se refiere solamente a la escuela católica. Bueno, si hay de religión maometana, musulmana, supongamos, si fuera judío, protestante, no, tiene que dar ayuda, porque es un deber de justicia distributiva, lo que decían. Ahí o en otro documento. Veamos. Eso trajo muchísimas, pero muchísimas no te digo desgracia, ¿viste? Me gustaría decirte, pero capaz que no me entendés si te digo que muchas desgracias trajo a la Iglesia Católica y al mundo. Pero entonces habría que modificar esa expresión, ¿viste? Pero ¿qué pasó? Apareció también el Vaticano II, aparecieron otros documentos importantes de la Iglesia. Entonces estamos en una situación muy difícil, muy difícil. ¿Y acá qué pasa? Igual que, por ejemplo, cuando dice la Iglesia Católica, lo dice, no decimos un laico, un protestante. La Iglesia Católica es una sociedad perfecta, que se administra con su propio dinero, ¿cierto? Con su dinero tiene todo lo que necesita para vivir. Y el Estado, con su propio dinero, con el cual recauda los impuestos, mantiene todo el Estado, ¿no es cierto? La inmensa cantidad de situaciones, salarios, obras públicas, educación, salud, millones de gastos tiene. Y todo lo puede. Si todo se hace bien, se puede todo. Y a veces no lo hacemos bien porque nos falta organizar mejor todo, tener un poquito más de orden en la manera de administrar, ¿no? Y no favorecer a los ricos muchas veces, como muchas veces se favoreció. Pero fíjate, acá dice, a ver si te puedo leer. Bueno,
dice, ¿no?, en Immortale Dei, el poder civil tiene como fin próximo y principal el cuidado de las cosas temporales, ¿sí?, todo lo que pasa en este mundo. El poder eclesiástico, en cambio, la adquisición de los bienes eternos. Se ocupa de eso, de la adquisición de los bienes eternos. Y ojalá que nos ocupemos todos mucho, ¿no? Así, todo lo que de alguna manera es sagrado en la vida humana, todo lo que pertenezca a la salvación de las almas y al culto de Dios, son por su propia naturaleza, sea en virtud del fin a que está referido, todo cae bajo el dominio y autoridad de la Iglesia. Pero las demás cosas que el régimen civil y político, en cuanto tal, abraza y comprende, es de justicia que queden sometidas a éste, pues Jesucristo mandó expresamente que se dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que acá está bien especificado lo que son dos sociedades perfectas: el Estado, el César, y lo que se debe a Dios, que es la Iglesia Católica, ¿no? En este caso, la Iglesia Católica. No obstante, sobreviene, acá viene el tema, mirá. No obstante, sobrevienen a veces especiales circunstancias en las que puede convenir otro género de concordia que asegure la paz y libertad entre ambas potestades. Es como si acá está empezando a sugerir León XIII, el Papa, León XIII, que en las dos sociedades, esos dos círculos, podrían juntarse un poquitito, ¿viste? Entonces hay una zona en la cual intervienen los dos, ¿sí? Y esa es la desgracia de la Iglesia Católica hoy en día. Y de hace mucho tiempo. Porque mira, ya te voy a explicar si puedo, si tengo tiempo. Sigue así, dice. Repito. Sobrevienen a veces especiales circunstancias en las que puede convenir otro género de concordia que asegure la paz y libertad de ambas potestades. Por ejemplo, cuando los gobernantes y el romano pontífice admiten la misma solución para un asunto determinado. Admiten la misma solución para un asunto determinado. Bueno, muy bien. Me hubiese gustado que León XIII diga, a ver, un ejemplo, santidad, un ejemplo en el cual convergen las dos potestades. Dígame qué es la educación, por ejemplo, si quiere decirme. Bueno, no es el caso, porque ahora usted va a leer después que hay una historia en la cual intervinieron las dos potestades y no funcionó, muy por el contrario. No funcionó y no funciona y no va a funcionar nunca, si no me equivoco, ¿sabes? Por ejemplo, dice, cuando los gobernantes y el romano pontífice admiten la misma solución para un asunto determinado. En estas ocasiones, la Iglesia ha dado pruebas numerosas de bondad maternal. Bueno, explíquenme, estimados clérigos, cualquiera de ellos, explíquenme, a ver, cuáles son esas pruebas numerosas de la bondad maternal de la Iglesia Católica, ¿no? que se manifestó quizás al trabajar en conjunción con el Estado. Cuando la mayor indulgencia y condescendencia posibles, usando la mayor indulgencia y condescendencia posibles, es decir, repito, en estas ocasiones la Iglesia ha dado pruebas numerosas de su bondad maternal,
cuando hubo las dos sociedades perfectas trabajando para solucionar el mismo problema. La educación podría ser, pero no lo dicen, que de hecho pasó eso y no pasó nada, etc. Porque fíjate, en estas ocasiones la Iglesia ha dado pruebas numerosas de su bondad maternal, usando la mayor indulgencia y condescendencia posibles. A ver, no entiendo mucho, ¿viste? Que me expliquen bien cuál es el momento y cuáles fueron los detalles de esa digamos, esa bondad maternal, usando la mayor indulgencia y condescendencia posibles. No, ojalá que no lo interpretemos mal, porque esto es lo que invocan algunos para decir que, bueno, que hay ocasiones en que el Estado puede colaborar con la Iglesia y la Iglesia con el Estado. Bueno, acá, salteándolo un poco, la Iglesia, la religión fundada por Jesucristo, se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mucha concordia y amistoso consorcio de voluntades. Vivían unidos en mucha concordia y amoroso consorcio de voluntades. Bueno, esto me hace pensar en la época, en los siglos, varios siglos, en los cuales se cobraba el diezmo. Y en el diezmo participaban el Estado, la Iglesia, se mezclaba el dinero de uno con el otro. Siempre hubo polémica, siempre discusiones con el diezmo. Hasta que un día, cuando lo quitaron, se sintieron liberados muchos contribuyentes. Orientado de este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua concordia y amistoso consorcio de voluntades. Mirá, que yo sepa, esto parece un poco idílico porque, de hecho, el sacerdote tiene que trabajar en su mundo, el funcionario público en su mundo, y no hay ocasiones muchas ni pocas para que trabajen, como dice acá, en amistoso consorcio de voluntades. Si cada uno hace lo correcto, si el político trabaja con integridad en su tarea de administrador, de legislador, de gobernante, ya está, ¿no? Y después, por supuesto, la relación que tiene cada miembro del gobierno, cada funcionario con la Iglesia, es la relación personal que tiene cada uno de esos funcionarios con su posible director espiritual o confesor, que todo católico práctico tiene que tener un confesor. Entonces, o la participación que hace cada uno en su parroquia o en su comunidad religiosa, pero no, juntar las dos sociedades, la sociedad civil y la sociedad religiosa, porque sí, como sociedad, juntar las dos ponerlas juntas para hacer una tarea de apostolado, de ayuda, de servicio, no es cierto? No, porque eso digamos, es una ocasión de corruptela mutua, si vamos al caso, ¿no? Ahora, y después dice en un pasaje anterior a este que leí recién, Europa tiene por todo ello, porque a ver, ¿qué dijo acá?
si con una sabia providencia ha creado Dios tan numerosas y heroicas instituciones para aliviar las desgracias de los hombres, no hay que dudarlo. Europa tiene, por todo ello que hizo la Iglesia Católica, ¿no? Se refiere, creo, una enorme deuda de gratitud con la religión, en la cual encontró siempre una inspiradora de sus grandes empresas y una eficaz auxiliadora en sus realizaciones. Bueno, claro, ¿no? Así como también la Iglesia tiene, como Iglesia, digamos, una deuda de gratitud con los gobernantes buenos, con los buenos gobernantes, como hubo ¿no? En algún momento. Pero nada más, no participación conjunta en alguna tarea, ¿no es cierto?, social, porque no conviene para nada, ¿sabes? Bueno, te quería decir esto porque esto, aunque parezca mentira, se refleja lo que viví acá. Eso, a veces la Iglesia tiene que ser muy firme, muy clara cuando habla de los temas, los obispos quiero decir, ¿no? Cuando habla de esto, tiene que ser muy clara, especificar bien, establecer bien la diferencia entre sociedad perfecta y otra sociedad perfecta, porque si no pueden suceder estos malos entendidos que aparecen en una constitución, por ejemplo la constitución alemana, ¿entendés? En 1919 se escribió la Constitución de Weimar. En esa constitución se establece que el Estado alemán, puede, digamos, conceder a la Iglesia Católica, concede a la Iglesia Católica la posibilidad, ¿no?, de que pueden recaudar impuestos de los fieles y el Estado estaría a disposición de las religiones para recaudar dinero para esas religiones, ¿no? Y eso fue un poquito un resultado de lo que vemos aquí en la Mortale Dei. O sea, porque ahí mismo en algún documento, no sé si en la Constitución, dicen que si bien tiene que haber una división perfecta entre la Iglesia y el Estado, separación perfecta, bueno, entonces, no obstante, como acá decía, no obstante, no dijo esa palabra necesariamente, pero igual dice, hay algún aspecto en el cual pueden participar los dos, dejan ver, ¿viste? Por ejemplo, la educación. De hecho, no dicen, vamos a darle dinero a la Iglesia, a subsidiar a la escuela católica por lo que dijo el Papa León XIII, no lo dicen ahí. Pero de alguna manera se refleja porque en general los clérigos, vos le preguntás, le hablás de la separación perfecta de la Iglesia y Estado, y quizás alguno te va a decir, no, sí, pero hay situaciones. No, bueno, decime vos todas las situaciones que quieras, decime que la educación conviene y fíjate en los resultados, fíjate en cuál es, qué se puede sacar de bueno de tanto dinero que recibió la Iglesia Católica para la educación católica. Inclusive los vouchers, cuidado que los vouchers son también lo mismo, ¿sabes? Como Iglesia Católica, mejor dicho, como miembro de la Iglesia Católica, yo te puedo decir que no le conviene ni a la Iglesia Católica ni a ninguna religión el voucher. Porque el voucher es algo que tiene que ver con el dinero, no con la educación. No sé si me vas a entender. Porque, fíjate, a veces, decidme vos si no podemos confundir a veces esto. A ver, porque vos fíjate que la Iglesia Católica, si recibe subsidios, entonces dicen, no vamos a hacer una escuela exclusivamente católica, que le vamos a tomar a los chicos examen de catolicismo, que le vamos a dar materia de teología. Como nos dan subsidios, bueno, permitimos que entre la gente, ¿sí? Y que no sean católicos inclusive, algunos, muchos. Y algunos logran quizás que sean católicos, pero igual no se logra la enseñanza católica bien como debe ser.
¿entendés? Entonces pasa como lo que podría suceder algo así, que el dinero es más importante que la doctrina. El dinero es más importante que la doctrina. ¿No te parece que puede suceder eso a veces? Bueno, te doy gracias. Y ojalá que Dios bendiga a la Iglesia Católica. Que podamos aprovechar todo el potencial que tienen los niños, las niñas, los jóvenes, las doncellas, los adultos, que la parroquia católica lleguen a ser, que todas las parroquias puedan llegar a ser un día, no sé, se me ocurre, pequeñas usinas nucleares, ¿no? De las que sale la potencia ahí del espíritu, sale la potencia de la gracia, la potencia que da los dones del Espíritu Santo, la potencia que da, digamos, ese crecimiento espiritual que te hace un hombre de fe, un hombre fuerte espiritualmente y que te pone en condiciones de transformar el ambiente ahí de donde vas. ¿Y no te parece que necesitamos en la política hombres así, íntegros, en la economía, en la educación, en los medios de comunicación, en el teatro, el cine, la música, el arte, la cultura? Imagínate todo eso, todo transfigurado por la mística, ¿no? De la fe, ¿no? La mística del espíritu, la mística esa que te permite, con la formación evangélica, con la formación cristiana, transformar la realidad donde estás, ¿viste? Y elevarla a modo de una levadura, ¿no? O por lo menos es que tengamos sentido común, ¿sabes? Que tengamos sentido común. Que a veces por no tener sentido común, muchas veces hay problemas políticos, económicos, sociales, de todo tipo. Sentido común cristiano, ¿no? Bueno, voy a rezar por los sacerdotes, por los obispos, por los cardenales, por los papas, por todos los laicos del mundo y laicas. Amén. Que Dios te bendiga.